Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Buenos días, mis hermanos y amigos de este programa. Un gusto en saludarles. Aquí estamos nuevamente después de haber parado un tiempo y estamos dando inicio a un nuevo programa de conexión, crecimiento y servicio, viviendo el Evangelio hoy. Hoy vamos a seguir por nuestro paseo por la historia, pero primeramente les pido que me acompañen en oración. Señor Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos estar acá, Señor, sabiendo que tú serás el que guiará mis palabras, Señor, el que direccionará esta enseñanza, Señor, sabiendo que tú nos permitiste poder conocer de cómo se formó tu iglesia, Señor. Ahora, Padre Santo, quedamos en tu presencia, sabiendo que tú nos guiarás, Señor, estarás tú con nosotros, y todo esto, Padre, lo agradecemos en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bueno, amados hermanos, continuamos con la enseñanza de este paseo por la historia y vamos a continuar con el octavo capítulo, el que está relacionado, y vamos a hablar sobre el monacato y el escolasticismo, ¿ya? Los objetivos de hoy es poder discutir la influencia que tuvo el Cuarto Concilio de Letrán en varias áreas de la Iglesia, ¿ya? También vamos a ver varios acontecimientos y cambios dentro del monaquismo medieval. Examinaremos algunas vidas de algunos monjes influyentes que tuvieron gran impacto en estos movimientos, y vamos a evaluar las contribuciones y limitaciones del escolasticismo medieval. Bueno, amados hermanos, en la última charla estábamos hablando sobre Inocencio III y su asombroso poder, el cual tuvo sobre la Iglesia, y la convocatoria que él tuvo a este Cuarto Concilio de Letrán. Y como lo principal que él hizo en este Cuarto Concilio de Letrán, que fue definir la doctrina de la transubstanciación. Pero aun cuando el concilio solo se reunió 3 días, sí hizo también otras cosas que fueron bastante significativas en ese tiempo. Estableció en ese tiempo la Inquisición, una agencia de la Iglesia, el Santo Oficio, el cual tenía el derecho de hacer cumplir la ortodoxia en la Iglesia. Y eventualmente se les permitió practicar la tortura y entregar a personas al Estado para su ejecución. Y todo eso para ellos poder hacer cumplir la ortodoxia religiosa. También dirigió la vida de cristianos en ese tiempo, de la manera en que ellos recibiesen el sacramento una vez al año en la Semana Santa. Y una regla muy importante, por lo que muestra, es que el servicio de la Iglesia, la oración de la Iglesia, se había vuelto en ese tiempo tan misteriosa y tan peligrosa en la mente del cristiano típico, que este cristiano no se atrevía a ir y a recibir la comunión. Pensaba que era suficiente ir a misa y solo presenciar esta misa. Por eso el Cuarto Concilio de Letrán dijo que todo cristiano tenía que recibir la comunión una vez al año y en el tiempo de la Semana Santa. Pero por eso era un rol importante, porque reflejaba lo que está mal en la mente de la gente en ese tiempo, que ellos no se atrevían a ir a la comunión. Era peligroso, tenía que ser ordenado por parte de este concilio el que la gente tenía que hacer esto de una vez al año. Y otra cosa que hizo el Cuarto Concilio de Letrán fue tratar de lograr el control de la proliferación de comunidades monásticas que comenzaron a nacer en ese tiempo.
Y bueno, y surge un movimiento que ya hemos hablado un poco sobre él, que era el monacato. Habíamos hablado de él en enseñanzas anteriores, ¿sí? Y esta era la vía separada del mundo, de la manera en que se le pudiese dedicar tiempo completo a la condición espiritual personal. Era ideal esa manera de vivir en ese tiempo. Pero el mismo monacato se desarrolló y cambió con el pasar de los siglos, y en la Edad Media Alta el monacato atraía mucho apoyo financiero de los laicos, eh, de manera que sí, los monjes oraban mucho por estos laicos, y los mismos monasterios empezaron a corromperse una y otra vez, y surgían así nuevas órdenes monásticas para renovar este ideal ascético de autonegación, autodisciplina, un ideal de devoción cristiana. Y algunos grandes establecimientos monásticos fueron establecidos en ese tiempo de la Edad Media. Cluny, por ejemplo, en las afueras de París, fue un gran establecimiento monástico. Y ahí surgen los cistercienses y se convirtieron en una orden para renovar el monacato, y de la orden de los cistercienses vino Bernardo de Clairvaux. Bueno, Bernardo Clairvaux, quien se mostraría durante toda la Edad Media como el monje modelo. Bernard vivió del año 1090 al año 1153, y en su tiempo él fue considerado como un gran predicador de la santidad. Él fue consejero de papas, un gran abanderado del ideal de una vida muy disciplinada de autonegación. Fue un hombre de gran aprendizaje. Él promovió un gran cultivo de conocimiento sobre Dios, del alma, una especie de colección mística entre alma y Dios. Y cuenta que cuando Dante, más adelante en la Edad Media, escribió su libro La Divina Comedia, y al llegar a la sección del paraíso, la tercera sección en el cielo, el guía inicial en el cielo, en el libro de Dante, para el peregrino que iba en ese libro, en la Divina Comedia, era este Bernardo, porque él es el santo tan ideal, el hombre medieval santo ideal de ese tiempo. Y es Bernardo quien guiaría al peregrino, a este peregrino al alto del cielo, hasta que casi se acerca a Dios, y cuando llega ese momento, entonces Bernardo pasa al peregrino donde la Virgen María, quien lo lleva y finalmente y directamente a Dios. Pero esta noción de Bernardo como el hombre santo fue poderosa y expresada muy poderosamente, y el ideal del monacato como la verdadera vida cristiana atrapó a los europeos viendo esta visión. Y la idea no era que todos podían vivir de esa manera la vida, sino que esa era la vida ideal, y que todos deberíamos reconocerla como la vida ideal y aspirar a esta vida. Y parte de lo que el Cuarto Concilio de Letrán estaba lidiando era un nuevo, con lo que estaba lidiando, era con un nuevo tipo de monacato que emergía justo cuando el concilio se reunió. Y este era el ideal monacato que llegó a ser conocido como la orden medicante o los frailes. Hasta ese tiempo, los monjes en su mayoría querían vivir sus vidas retraídos en comunidades completamente separadas. Eso no significaba que nunca tenían contacto con el mundo. A veces estas comunidades eran levantadas cerca de los centros más poblados del país. Y de hecho, se convertían en centros de actividad misionera o centros de aprendizaje. Pero el ideal era una especie de retraimiento, de manera que ellos vivían su vida retraídos de este mundo.
Las nuevas órdenes de los mendicantes empezaron a decir que ellos iban a vivir de acuerdo a las reglas del monasterio, pero no iban a vivir en un monasterio, que iban a estar más allá en el mundo. Decían que vamos a estar afuera entre la gente, vamos a estar disfrutando el mensaje de Cristo más entre la gente común. Y estas nuevas órdenes mendicantes eran más bien órdenes de predicación, y más adelante órdenes docentes, y trataban de vivir la vida ascética, la vida de autonegación, la vida esta de pobreza, castidad y obediencia, pero también difundiendo la palabra por doquier, por donde iban querían difundirla. Y aquí surgen dos grandes inspiradores de esta orden de los mendicantes, y estos fueron Francisco de Asís y Dominico de Osma. Los franciscanos y los dominicos, nacidos de estos dos grandes líderes espirituales, que siguieron este periodo que llamamos el siglo maravilloso. Bueno, Francisco de Asís, por supuesto, todavía es muy recordado y todavía es muy venerado por mucha gente en este tiempo. Aún la gente de la nueva era piensa que San Francisco era maravilloso porque él era capaz de hablar con las aves. Y San Francisco se dedicaba particularmente a la pobreza en relación a lo que él veía como la corrupción de la iglesia, de la corrupción de la vida en general, reaccionando a ese sentir de que lo que movía a la mayoría de la gente era ese aferro a las cosas de este mundo, y que estas cosas todas pasaban. Él dijo, al abrazar la pobreza como nuestra novia, aprendemos desprendimiento de este mundo, de manera que podamos entregarnos totalmente, completamente a Dios y al servicio de Cristo. Eso lo planteaba él. Y esa fue la gran visión de este Francisco. Y en principio no estaba traído particularmente a la idea de educación y docencia para los seguidores, los que lo seguían a él. De hecho, cuando unos seguidores empezó a establecer una especie de escuela de educación superior para franciscanos, Francisco se opuso y él dijo, quiero que mis seguidores dediquen su tiempo en oración y no en el estudio. Él no se opuso al estudio del todo, pero no era importante para él. Ahí no era donde estaba la acción espiritual. Él predicaba la autonegación en la oración. Era dándose uno a otros, estando en el amor a Dios y en aquellos creados a su imagen, y ciertamente con toda su creación. Él quería esa conexión más que llenarse de estudio. Y entonces Francisco realmente termina formando esta orden. De hecho, probablemente está formada significativamente a medida que creció. Después del cuarto concilio de Letrán, principios del siglo XIII, al parecer. Pero él se convirtió en una figura de devoción muy poderosa y empezó a atraer más y más personas para seguirlo en su camino. Y cuando él murió en el año 1226, hubo un esfuerzo inmediato para poder canonizarlo y declararlo un santo. Bueno, era tan obvio para todos que había vivido una vida tan santa y fue elogiado por muchos papas, Francisco. Y fue canonizado en el año 1228, solo 2 años después de su muerte, y fue declarado un santo en ese tiempo de la iglesia. Y luego, no mucho después de su canonización, se empezó a difundir el rumor de que San Francisco había recibido el estigma. Y el estigma se entiende como la aparición de las heridas de Cristo en el cuerpo de otro. Quizás todas las heridas de Cristo o solo alguna herida de Cristo. Pero luego de la muerte de Francisco, se hizo esta afirmación de que en su vida estas heridas aparecieron en su cuerpo. Lo que era visto como una señal milagrosa de conexión cercana de un hombre santo con la santidad de Dios. Tan cerca
que empezaría a mostrar efectivamente en su cuerpo la aparición de las heridas de Cristo. Así de fuerte era, decían, la unión con Dios. Y la aparición del estigma en San Francisco es la primera evidencia registrada de esto en la historia de la Iglesia. Por lo que esto era único en Francisco. Y se había afirmado que ha aparecido en otros santos subsecuentemente, luego del tiempo de San Francisco. Pero esta es la primera sesión del estigma en Francisco, es la primera sesión nombrada y reconocida. Y por supuesto se creía ser una manera en la que Dios indicaba que Francisco fue una persona excepcionalmente santa. El acontecimiento paralelo al ascenso de la orden franciscana fue el ascenso de la orden dominica, fundada por Dominico. Francisco era italiano y Dominico era español. Y eran muy diferentes los dos en personalidad. Francisco era muy fanático, habido, por sencillo y amoroso. Y Dominico parece haber sido mucho más frío, mucho más despiadado en su actuar y más enfocado y más dedicado al estudio y a una defensa intelectual de la fe. Dominico también abrazaba la pobreza, pero no como el fin en sí misma, sino como un medio para un fin. Él pensaba que la pobreza liberaría a personas de las distracciones, les permitiría enfocarse en la importancia del estudio teológico. Por lo que desde el principio la orden dominica tenía el carácter decididamente intelectual, que existía esta determinación de que en el caso de herejes, la doctrina de faltas que era fomentada mucho tiempo en la iglesia y seguía remontándose al tiempo de los cátaros y los albigenses, estos desafiaban la iglesia en el sur de Francia particularmente. Y aquí Dominico comenzó a levantar defensores cuidadosamente educándolos en la fe para contrarrestar esta mala doctrina. Y él comenzarían a predicar la fe y enseñarían la fe, por lo que él llamó a su orden la orden de los Paedicatorum. ¿Qué significaba esa? La orden de los predicadores. Y la abreviatura de eso era OP. Así que hoy, si vemos a un clérigo católico romano con las letras OP, después de su nombre, este es un miembro de una orden dominico. Bueno, Tomás de Aquino fue uno de estos de la orden más tarde. Pero esto es una orden movida por la convicción apasionada de que el cristianismo era capaz de ejercer una defensa intelectual, que necesitaba una defensa intelectual que necesitaba aquellos que serían capaces de defender la fe y enseñarla con claridad. Así que de estos hombres excepcionales, muy diferentes, y aún así con ideales un tanto similares, así es como surge esta fusión que lograron estas dos órdenes que tendrían efecto profundo sobre el resto de la Edad Media, porque se convertirían en algunos de los teólogos y maestros más importantes con el desarrollo de la Edad Media de ahí en adelante. Dominico murió en el año 1221 y este fue canonizado en el 1234. Su canonización fue un poco más lenta que San Francisco, y siempre hubo una especie de competencia entre estas dos órdenes, sobre la cual era más santa, cuál era más útil y cuál es la más bendecida por Dios.
Por lo que cuando una de ellas conseguía algo, la otra como que quería algo también y competían. Por lo que los dominicos tenían una ligera desventaja, puesto que, como saben, fue a Francisco el cual le sucedió este milagro de los estigmas. Y puede que Dominico compitiera en el ámbito de los milagros y por supuesto él podía, y se difundió la historia de que a Dominico se le había aparecido la Virgen María. Y le reveló la idea de el rosario y cómo habría de usarse. Y por eso el uso del rosario está vinculado a Dominico, en cierto sentido. Y no podemos saber si es fiel esto, y no hay plena seguridad de que se crea que esto es real. Se cree que es muy poco confiable el que la Virgen se le haya aparecido a Dominico. Pero independientemente de eso, esa es la historia, y por supuesto el rosario se convirtió en parte importante de la piedad de la Iglesia Católica. El rosario es básicamente algo que parece un collar, es un círculo de abalorios y es realmente un contador, una manera de contar oraciones, para eso sirve. Por lo que usted tiene 10 abalorios, que son aquellos sobre lo que ustedes hacen la oración a la Virgen María, y que comenzaba con el Ave María o Salve María, y decía: Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y después continúa con: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y esa es la oración que se rezaba con el lavalorio, y luego eso se repetía 10 veces, y después se pasaba a un lavalorio más grande, y ahí es donde ellos rezan el Padre Nuestro, o lo que llamamos la oración del Señor. Y así eso se convirtió en una forma de orar, de mantener un registro de oraciones de forma disciplinada. Cuando tenían que hacer penitencia, o varias veces se decía cuántas Ave María o cuántos Padres Nuestros ellos tenían que rezar. Los rosarios eran rezados en relación a los muertos. Esto era meritorio y se remonta al menos en la tradición a Dominico como una manera de estimular la piedad entre la gente. Por lo que vemos que la comunidad monástica estaba cambiando, estaba evolucionando, tomando un nuevo curso. Había otros cambios en ese tiempo en proceso. En la iglesia primitiva, la mayoría de los monjes no eran ordenados, eran simplemente laicos, que ellos decidían dar su vida a una devoción separada y enfocada. Pero para la Alta Edad Media, la mayoría de los monjes estaban siendo ya ordenados, y esto empezó a causar algo de grandes problemas. Porque si usted tenía monasterios donde los monjes no eran ordenados, este monasterio aún era independiente del clero y fuera de sí mismo para promover o proveer sacramentos. Pero cuando la mayoría de los monjes eran ordenados, los monjes empezaron a desarrollar, se podría decir, un poder espiritual, un poder, por así decirlo, un poder sacramental separado de la iglesia ordinaria, y eso estableció eso estableció una especie de competencia en estos frailes. Y hasta tenía ese lenguaje del clero secular, que es el clero parroquial, el que vive en el mundo, el seculum. Denme el seculum. No significa que eran menos santos, pero sí significa que estaban viviendo afuera, en el mundo. Era el contrario a este clero regular establecido. Y el clero que vivía bajo una regula, bajo un gobierno monástico, y a menudo había tensión entre estos dos grupos por
lealtades. Y los obsequios de los laicos, y esta tensión a veces llegó a ser explotada muy inteligente por el papado, porque para principios de la Edad Media, muchos de los grandes obispos de Europa no creían realmente que habían recibido su oficio del Papa. Reconocieron un rol de liderazgo importante en el Papa, pero no aceptaron que el Papa fuese un monarca sobre toda la Iglesia y que el Papa tuviese el derecho de establecer todos los obispos. Bueno, históricamente los obispos eran electos localmente en el periodo de la Iglesia antigua, por la congregación y después por el del clero. Pero el Papa no estaba involucrado directamente en eso, hasta mucho después, y por tanto muchos de los obispos querían mantener cierta medida de su propia independencia del Papa, dispuestos a reconocer un rol de liderazgo para el papado, pero no en el control absoluto del papado. Por otro lado, los monjes dependían mucho más del papado para la autorización de sus órdenes. Y para permiso, ellos tenían que tener permiso de viajar por Europa para ir de diócesis en diócesis y ministrar en esas diócesis sin el permiso del obispo. Y por tanto, los monjes se convertirían en una vía por la que los papas eran capaces de aumentar su poder y centralizar su autoridad. Y así asegurar que hubiese personas que fuesen muy dependientes del papado, dispersas por toda Europa e insistiendo en los derechos de este papa. El monacato tenía un número de funciones, el monacato tenía un número de funciones importantes en la vida de la comunidad cristiana, pero no todas eran funciones espirituales. También había funciones educativas, también funciones económicas y políticas que eran importantes. Por supuesto, también ellos llegaron a tener una función educativa muy importante en ese tiempo, y sería de las comunidades monásticas de donde habría de venir muchas de las teologías, muchas de las grandes obras teológicas del periodo. Y algunas de estas teologías a las que quiero que veamos un poco y comencemos a pensar particularmente sobre lo que es conocido para la historia como el escolasticismo. No sé lo que ustedes puedan sentir por esta palabra o piensen cuando oyen sobre esta palabra escolástico o escolasticismo, pero pienso que la mayoría siempre de la gente tiene la tendencia de una reacción negativa sobre esta palabra. Se piensa que esta es la institución que tiene la mayoría, esta es la intuición que tiene la mayoría de la gente, y es porque el escolasticismo en su tiempo fue acusado de enfocarse en distinciones irrelevantes. Se enredaban con cuestiones teológicas que eran completamente irrelevantes y escribían en latín muy malo, y esa era más o menos la mala opinión que tenían del escolasticismo en ese tiempo. Y nos gustaría tratar de poder rehabilitar ligeramente el escolasticismo. Bueno, la palabra escolasticismo significa sencillamente, y viene de la palabra latina escola, que significa escuela. El escolasticismo es teología, según es estudiada, practicada, desarrollada en escuelas, y lo que significa es que se convierte en una teología más técnica. Ahí comienzan a surgir las escuelas de esta teología. Y una teología expresada
con un vocabulario más técnico. Ahí la teología comenzó a crear vocabulario mucho más técnico, de manera que los teólogos podían comunicarse más sencillamente y rápidamente uno con otro. Bueno, cualquier profesión, cualquier trabajo, casi tiene un vocabulario técnico. Y ese vocabulario técnico, aún siendo extraño y a veces tan inentendible para la persona que está afuera, que no está iniciada en este oficio, facilita grandemente la obra de la gente que entiende este lenguaje técnico. Bueno, y lo vemos con algunos médicos, con mecánicos. El mundo entero está lleno de vocabularios técnicos. Y el escolasticismo fue una empresa teológica para desarrollar una terminología teológica que ayudaría a los teólogos de ese tiempo a comunicarse claramente y eficientemente uno con otro, porque todos sabían de lo que estaban hablando. En los primeros días de los inicios del surgimiento de una teología más técnica, la teología predominante o dominante tras esta teología fue plagio. Pero cuando llegamos a nuestro siglo maravilloso, en este tiempo, Aristóteles se convierte en más y más influyente en esta tendencia escolástica. Y a medida que transcurría la Edad Media, sería la filosofía primariamente aristotélica la que apoyaría el escolasticismo. Se comienza a mezclar esta filosofía con esta tendencia. Y daría su vocabulario, y eso lo vemos en alguna medida en el Cuarto Concilio de Letrán. La doctrina de la transubstanciación fue Aristóteles el que dio las categorías de ese acontecimiento. De ahí tomaron esta doctrina. Y por lo tanto, el escolasticismo es una empresa técnica, pero también es una empresa muy importante al generar una serie de preguntas y respuestas. El escolasticismo, disculpen por la palabra, el escolasticismo se dedicó a hacer planteamientos y preguntas en ciertas temáticas en las cuales ellos comenzaban a responderse. Y a veces eran preguntas que eran irrelevantes, como por ejemplo, ¿cómo cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza del alfiler? Esa siempre es una pregunta que se ocupaba para burlarse del escolasticismo, una pregunta importante en este punto, y que decía que ¿tienen los ángeles algo de materialidad? Si ellos tienen algo de materialidad, ellos pueden ocupar espacio. Y si ocupan espacio, solo hay un número limitado de ángeles que pueden bailar en la cabeza del alfiler. Pero si son puramente espiritual, un número infinito de ángeles podrían bailar en la cabeza de un alfiler. Preguntas de ese tipo se hacían y las desarrollaban generando, le achuntaron mucho en preguntas de tipo teológica que sirvieron mucho y se tomaron en cuenta. Pero por lo que en un caso de prueba, como se entiende, los ángeles serán importantes también para entender por qué eran puramente espirituales. Y eso nos va a ayudar a entender el alma. Nuestras almas son puramente espirituales, pero estamos un tanto enredados con el cuerpo. O sea, hacían preguntas que a veces servían para aplicar en la teología exacta. Pero, como lo expresaba un historiador, los ángeles son una especie de ratas de laboratorio de la Edad Media. Apuntaban mucho a ello. Salvo del lugar que son puramente físicos, de la manera que son ratas de laboratorio, en nuestro tiempo, son puramente espirituales. Entonces, así que cuando alguien se burla de las preguntas formuladas por los escolásticos, nosotros diríamos en un momento, ¿hay algo importante en esa pregunta? Y se comienzan a preguntar en la influencia de estos escolásticos para el tiempo,
en el hecho de hacerse preguntas, responderse preguntas y llevar un desarrollo de esa pregunta. ¿Ah? Y ese es un momento muy importante porque se empezó a usar estas preguntas para desarrollar la teología. Tenían cosas erradas, pero fue importante en el desarrollo de las preguntas para la teología. Y usualmente siempre había algo bueno en las preguntas escolásticas. Bueno, y ahora al cerrar esta enseñanza, vemos la importancia del movimiento monástico, la importancia que tuvo este movimiento teológico escolástico que fue emergente en este tiempo y que sale y aflora de este movimiento educativo monástico que surgió en la Edad Media. Y bueno, hasta aquí hoy podemos dejar, amados hermanos, esta enseñanza. Les agradezco el que me hayan escuchado hoy y nos estamos viendo en la próxima semana con el siguiente capítulo de la historia de la Iglesia, el paseo por la historia de la Iglesia en la Edad Media. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.